Tengan todos y todas ustedes muy buenas tardes. Saludamos a quienes nos acompañan virtualmente a nombre del señor Ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Magíster Julio Javier de Martín y Montes. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social les da la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias Conflictividad Territorial, Análisis de Conflictos y Mecanismos de Solución, orientado a la preparación de los servidores públicos para desarrollar su trabajo en presencia de un escenario de conflicto, de manera que puedan mantenerse la continuidad operativa de los servidores públicos y evitar ser afectados por la violencia. Este ciclo de conferencias aborda los siguientes temas: inducción a la responsabilidad social y relaciones comunitarias, gestión del territorio y conflictos, características, grados y espirales, 10 reglas para la mejor relación comunitaria en tu zona de trabajo, análisis de un conflicto, mapas de actores y mapas de poder, el poder en el conflicto, la comunicación y 5 reglas para adoptar en caso de crisis por un conflicto en tu zona de trabajo. A continuación tendremos las palabras del señor Milciades Ochoa Pachas, director de Articulación Territorial del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Adelante, doctor. Muchas gracias, Francisco. Esta es la segunda conferencia que da nuestro amigo Andrés Escudero, y ahora se va a abordar la temática del territorio. Es importante que podamos ir recogiendo, aprendiendo, haciendo nuestra estas recomendaciones que nos da Andrés Escudero, en tanto que actuar de una manera voluntariosa frente a un conflicto, es decir, actuar porque me da pena, no es lo más adecuado. Siempre hay que utilizar los instrumentos, los mecanismos, los conocimientos técnicos y científicos para abordar situaciones determinadas, entre estas la conflictividad. Entonces, el elemento que ahora nos va a entregar Andrés es esto del análisis del conflicto. Es importante observar. No nos olvidemos que en nuestra infancia y adolescencia nuestros maestros siempre nos decían que el método científico comienza con el análisis, la observación. Es importante la observación, ver todo ángulo para poder afrontar la situación. Si nos ofuscamos o si actuamos de una manera muy voluntariosa, podemos generar mayor conflicto. Entonces, esta segunda charla de Andrés, estoy seguro que nos va a dar sus derroteros para poder actuar de manera adecuada y hacer el análisis de estos conflictos. Bienvenido. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor Milciades Ochoa Pachas, director de Articulación Territorial del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. El día de hoy estaremos desarrollando el tema denominado Gestión del Territorio, el cual estará a cargo de Andrés Escudero Cavada, de quien a continuación daremos lectura a una reseña de su hoja de vida profesional. Andrés Escudero Cavada, profesional con una amplia experiencia en la gestión pública y el manejo de conflictos, abarcando diversos sectores como la agricultura, salud, desarrollo social, energía, deporte y proyectos públicos en general. Posee una formación académica en sociología, con un grado de maestría en gestión de conflictos sociales. Ha desempeñado roles claves en el sector público como director general del Orden Público del Ministerio del Interior, director general de Articulación Intergubernamental del Ministerio de Agricultura y director de Cooperación Técnica y Financiera del mismo ministerio, entre otros. También ha ocupado cargos de alta gerencia en empresas y ha brindado consultoría en gestión social para diferentes organizaciones. Además, ha participado en representaciones oficiales en varios países y ha completado programas de formación y capacitación en áreas relevantes como el programa de alta gerencia de la energía y el programa de gobernabilidad y gerencia política. Profesional con más de 20 años de experiencia en el Estado y un sólido conocimiento en la gestión
de conflictos y la articulación intersectorial. Este profesional cuenta con una trayectoria destacada y un amplio bagaje en la resolución de problemas y la promoción del diálogo constructivo. Antes de iniciar, queremos invitar a cada uno de los y las presentes a que puedan hacer sus consultas sobre el tema a través del chat o a través de la opción de preguntas y respuestas que ustedes tienen en el Zoom. Sin más preámbulos, cedo el uso de la palabra a nuestro expositor. Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Primero que nada, quiero agradecer al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a Mircea Ochoa, director de Gestión Territorial, y a su equipo técnico que me apoya en el desarrollo de estas presentaciones. Y para empezar el día de hoy, quiero poner a su disposición la presentación que va a conducir la explicación que yo daré. Permitan ustedes, vamos a extenderla y mirarla. A ver, muy bien. Bueno, el día de hoy queremos ver la relación de la gestión territorial y de los conflictos. Y para ubicarnos en la gestión territorial, debemos comprender algo. Los países, como el Perú o cualquiera otro, tienen tres elementos que los componen. Uno son la gente, la nación, las personas que están en él. El otro es el Estado, su organización jurídica, o sea, su estructura burocrática y sus leyes, donde se regula qué hace cada quien y qué cosas se puede hacer y qué no. Doctor Sí, sí, Escudero, sí, disculpe que le sí. interrumpa. Se escucha bajo su audio, por favor. Ah, mira, qué curioso. Vamos a ver. ¿Ahora se escucha mejor? Sí. Ahora sí, podría continuar para... Muy bien, muchas gracias por avisarme. Bueno, y lo tercero es el territorio, porque obviamente toda nación y estado vive sobre una superficie de la tierra. Normalmente hay discusiones sobre qué es la nación o si somos estado plurinacional o no, pero lo cierto es que todo país trata de mantener la unidad de las personas que lo conforman en una estructura que llaman nación, mediante los elementos comunes como la cultura, la historia, la música, etc. Y en el caso del Estado, se trata de constituir una estructura legal y un cuerpo burocrático que da servicios, que da seguridad jurídica, que establece las reglas de vida de las personas. Pero el territorio, que es lo que vamos a tratar ahora, es un tema que se hace parte del conflicto y ya van a ver por qué. Fíjense ustedes. Todo territorio tiene tres cosas que lo componen. Lo uno es la organización, lo otro es el acondicionamiento y lo otro es la articulación. Pero hablemos de la organización de un territorio. Normalmente, la gente se ubica, se posiciona, se asienta porque hay un lugar para satisfacer necesidades. Por ejemplo, cuando uno ve Chimbote, se da cuenta que Chimbote está organizado sobre la economía de la pesca, al borde de los puertos. Pero hay otras actividades. También hay caña de azúcar, también hay agricultura, también hay minería, sobre todo minería en la zona del Moro, ¿no? Minería tanto de caliza como minería de oro. Pero el núcleo central, alrededor del que crece Chimbote, es la pesca. Como hay un núcleo central, alrededor de ese núcleo hay centros poblados, hay toda una estructura social. Y para que la gente pueda vivir en un territorio y tenga seguridad, vialidad, acceso, servicios, se necesitan pistas, se necesitan sistemas de riego, se necesitan edificios públicos, se necesita habilitación urbana. Todo el territorio nacional ha tendido a organizarse normalmente bajo dos criterios: el criterio de corredor económico y el criterio de cuenca. Por ejemplo, cuando nosotros podemos observar la ruta Pucallpa y Iquitos, Caballococha, estamos viendo una cuenca en función, pero también un corredor económico, porque es por esta vía que circulan mercaderías de ida y de vuelta, tanto para abastecer a las ciudades del interior de la Amazonía peruana, como para recoger los productos como la madera o el petróleo que se produce en estas zonas. Uno diría que en casi todo caso ha sido así, ¿no? Por ejemplo, uno mira Arequipa o mira Puno o mira cualquier lugar y se da cuenta que hay una organización del territorio basada en la economía. Uno ve Cusco y dice, bueno, Cusco se ha organizado mirando el turismo, ¿no? La relación del corredor de Cusco a Paucartambo o de Cusco a Quillabamba
tiene mucho que ver con el turismo, pero no es la única actividad que hay. Sin embargo, ha marcado la estructura de la infraestructura de la ciudad del Cusco. Diferente del corredor minero, ¿no? El corredor minero sur, que empieza en la provincia de Cotabambas y se desplaza por Chumbivilcas y Espinar para salir finalmente a Arequipa, es una zona cuya lógica ha crecido alrededor de la minería. Y no solo la minería formal, porque si ustedes alguna vez visitan Chumbivilcas se darán cuenta que también hay mucho asentamiento minero informal. Pero en el Perú existen otras dos lógicas de asentamiento que no fueron la economía. Una lógica de asentamiento muy común fueron las comunidades campesinas. Las comunidades campesinas no existían en el antiguo Perú. Las comunidades campesinas son resultado de una decisión tomada durante la conquista y fortalecida en el Sínodo de Piscobamba de 1594, cuando se decidió las reducciones de indios. No es otra cosa que decirle a la gente, vas a dejar tu poblamiento original y te vas a ir a una ciudad creada como nosotros creemos que debe haber una ciudad, con una plaza al medio, con una iglesia y una serie de cosas. Entonces, muchas comunidades no ocuparon los lugares económicamente más rentables. Cuando ustedes visitan la sierra, se dan cuenta que muchas comunidades en realidad fueron empujadas fuera de los valles más fértiles a zonas alejadas, donde la productividad era menor, pero donde así se dispuso que vivieran. Y otro tipo de poblamiento también singular, no basado en la economía, es el resultado del desplazamiento de muchas comunidades nativas. En el Perú, cuando ustedes ven a la cultura achanenca, se da cuenta que los achanengas dispusieron su estructura a partir del Cerro de la Sal en Selva Central y se desplazaron hacia diferentes zonas del territorio. Por un lado hacia el Bray, por otro lado hacia el cruce del río Pachitea con el río Ucayali y del otro lado hasta el río Huetía. Pero no todas las comunidades han hecho eso. Por ejemplo, hoy si uno mira los huitotos han venido entrando de Colombia. Mira uno los quechuas del Pastaza han venido entrando de territorio ecuatoriano. Cuando uno mira algunos grupos, por ejemplo los Macé, se da cuenta que los Macé, en cambio, han venido huyendo de los caucheros. Así como también en su momento los no contactados y pueblos en contacto inicial venían huyendo de la hostilidad de algunos grupos esclavistas hasta casi mediados del siglo XX. Pero, salvo estos casos, la gran parte del territorio se organiza alrededor de una actividad económica, crece alrededor de una actividad económica, sea esta la agricultura, la minería, la pesca, u otras que son accesorias, como el transporte, los servicios, el comercio, etc. Pero dado que la gente se ubica en el territorio de alguna manera, el Estado se ve obligado necesariamente a crear la infraestructura para que la gente viva. Eso se llama acondicionamiento territorial. Uno diría, bueno, la gente se mudó, por ejemplo, a Posuso o a Villarrica, y bueno, como se mudó ahí, hay que dotarlos de carretera, y es así cierto, ¿no? En 1956 se hizo la carretera que va desde La Merced, Oxapampa, Posuso, porque había gente que vivía ahí y desarrollaba algún negocio. Pero también ha pasado el proceso inverso. A veces el acondicionamiento territorial ha movido a la gente a organizarse en otro lugar. Ejemplo, cuando se creó Majes. Majes prácticamente creó el pueblo del Pedregal. Y corríjanme los que son de la municipalidad desde Arequipa. Pero en realidad el fortalecimiento del Pedregal y el desarrollo de Majes movió población gracias a que ahí hubo una obra de riego. Lo mismo sucede en otras zonas del país. O sea, cuando uno mira el poblamiento de zonas como puede ser, por ejemplo, la cuenca de Jiquetepeque o la cuenca del Chancay y la Leche, es cierto que sí estaban pobladas, pero el poblamiento fue modificado por la presencia de una obra de riego. Hoy en día y en los últimos años tenemos el caso de la presa Limón, que intercepta el río Huancabamba, que viene a través de Cajamarca hacia Piura, y por el túnel trasandino da agua a Olmos, creando un medio de empleo, un espacio de trabajo que ha jalado a la población. Entonces existe un engranaje entre organización de la población y acondicionamiento territorial. Normalmente uno diría la población se está en un lugar y el Estado le da infraestructura urbana, carreteras, servicios, etcétera. Pero en algunos casos el Estado crea infraestructura y la gente camina hacia ello, cosa que ha pasado, por ejemplo, en las obras de riego. Pero si analizamos el tema con mayor atención, nos vamos a dar cuenta que la gente no solamente se organiza y se acondiciona, también se articula.
Por ejemplo, el sistema de salud peruano ha acondicionado el territorio con servicios de salud con diferentes jerarquías de servicio, que van desde los puestos de salud hasta los hospitales nacionales e institutos nacionales. En este tránsito se ha creado un sistema de referencia y contrarreferencia, que no es otra cosa que la articulación en el territorio de los servicios del Estado. Pero la pregunta, ¿eso también pasa en la actividad privada y en la población? Pues sí, claro que pasa en la población. Notarán que en Canchis, en Sicuani, se acopia pieles de alpaca y hay una feria ganadera. Es una articulación entre los valles ganaderos y zonas ganaderas, incluso de Puno, con el resto del territorio del Cusco y particularmente con Canchis. Pero hay articulaciones mucho más grandes. Uno ve la Merced y se da cuenta que la Merced es como si fuera el engranaje que articula las grandes ciudades de la costa, particularmente Lima, con la selva central. En la Merced se acopia y se procesa fruta, café, cacao. Desde ahí se movilizan al interior del país hacia varios corredores. Ustedes pueden ver el corredor que baja hasta hacia Tipo, San Martín de Pangoa, o el que va por la marginal de la selva, incluso hasta Pucallpa. Esa articulación existe y funciona. ¿Funciona por qué? Porque le permite a los comerciantes y a la gente sacar adelante muchas cosas. Y no piensen que eso solamente pasa con la economía, también pasa con las iglesias. Por eso uno ve, en el caso de la Iglesia Católica, obispados. Ustedes habrán visto el Cusco, tantas iglesias. Bueno, tantas iglesias porque había un montón de actividad económica y probablemente muchos fieles y fe que se asentaron en las ciudades de Huamanga, Huanta y otras. Pero hay esa fórmula de articulación, hay esta figura de articulación, y en el territorio nacional la articulación adopta diferentes formas, ¿no? Hay veces en que la articulación es una articulación próxima, ¿no? Por ejemplo, es muy próximo el hecho de que uno tenga un puerto como el Callao y tenga un puerto pesquero cuyos peces se venden prácticamente en los mercados de Lima. Pero en otros casos las cosas son mucho más largas y más complejas. Son cadenas mucho más desplazadas en el territorio. Por ejemplo, si ustedes tienen la oportunidad de navegar con dirección sur por el río Ucayali desde Pucallpa, se van a encontrar a 6 horas la ciudad de ¿cómo es Iparía, ¿no? La ciudad de Iparía. Y en camino a la ciudad de Iparía se van a encontrar enormes platanales, grandes cantidades de plátano sembrados. Ese plátano llega a Pucallpa. Pero estas ciudades intermedias como Iparía son las ciudades recolectoras de las que salen las naves y la carga que llega finalmente a Pucallpa y puede ser utilizada. Otro espacio, por ejemplo, muy largo que uno puede notar es lo que algún día fue Puerto Silva, ¿no? Cuando ustedes se van a Selva Central y tienen la oportunidad de llegar a Santana, un poco más abajo de la Merced, van a ver Puerto Silva. Hoy en día ya no cumple la vieja función de puerto de acopio porque ya hay las carreteras, pero eran lugares donde se acopiaba desde muy adentro de la selva peruana productos. Este fenómeno hace que ciudades a veces lejanas tengan una gran articulación. La costa, por lo general, tiene ciudades intermedias muy grandes que acopian y procesan rápidamente los productos, pero en la Amazonía y también en la sierra se da el hecho de que el acopio se produce en distancias muy largas y la articulación es muy larga. Por ejemplo, yo le hago una pregunta a cualquiera de ustedes para que se pongan a pensarlo. ¿Cómo se acopia el ovino? ¿Cómo se acopian los carneros? Los carneros tienen que ser recuperados a veces del interior de la serranía, de provincias como por ejemplo las provincias de Huánuco, ¿no? Ustedes pueden entrar ahí a 2 de Mayo, a Yaruhuilca, a buscar carneros. Carneros que no necesariamente van a ser llevados a la costa peruana, pueden ser llevados a otro sitio de la sierra a su engorde o mejoramiento y terminan en matanza en diferentes camales o sitios informales. Pero son procesos de articulación muy grande. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la anís de Curahuasi en el caso de Apurímac. En el caso de Apurímac, Curahuasi vende su anís fundamentalmente a Arequipa y hay una articulación entre los acopiadores arequipeños de anís y los productores del anís de Curahuasi. Entonces, podemos notar en el territorio estos 3 fenómenos.
La gente se organiza para usar el territorio en búsqueda de satisfacer sus necesidades, sobre todo económicas, alimentación, vivienda, seguridad y acceso. Y el Estado trata de acondicionar el territorio para darle a esa gente la posibilidad de acceder, vivir, recibir servicios, etc. Y a veces viceversa, el acondicionamiento atrae más gente. Y la población, en búsqueda de las soluciones económicas y también de actividades de todo tipo, religiosas, culturales, políticas, se articula en el territorio. Así funciona un territorio. Y a ese territorio es al que el Estado tiene que gestionar de alguna manera y conservar. A ver, sigamos. No se mueve. Ahora sí. Muy bien. Entonces les decía, ahora bien, tenemos corredores económicos y cuencas en el país. Y los corredores económicos, ¿qué son? Los corredores económicos son espacios donde se ha ido ubicando una actividad económica por las facilidades que el lugar brinda. Por ejemplo, si ustedes me dicen acopiar quión, tiene poco sentido acopiar quión en Tarma. Lo ideal es acopiar quión en Pichanaki, que es donde se extrae el quión, y de inmediatamente fresco proceder a embalarlo y trasladarlo. Pero la exportación del quión no se produce en Pichanaki, se tiene que trasladar a la costa para su exportación o a los mercados de las grandes ciudades. Ahora, existen otros corredores muy singulares. Por ejemplo, ustedes se habrán dado cuenta, para los que viven en la costa central, que hay plantas de procesamiento al norte de Lima que producen alimento balanceado para aves. Y este alimento, yo me acuerdo cuando era niño particularmente, veía los molinos Takahaki, salir todo el alimento balanceado con destino a las avícolas que se encontraban en Huaral, Huacho, al norte chico. Y luego en las madrugadas regresaban los camiones con pollo para los mercados y algunos centros de matanza. Eso es un corredor económico. Ahora, existen otros corredores económicos mucho más complejos, como los corredores mineros. Incluso en la pesca, ustedes dirían, Chimbote es un corredor pesquero. Bueno, en la realidad en la pesca hay que decir que los acopiadores de peces van por los puertos de la costa recuperando peces. No tiene nada de raro ver un vehículo de acopio en frío en Puerto Chicama, cuya intención es llevar ese pescado a Cajamarca o a Lima. Lo cierto es que hay corredores donde se acopia pescado, hay corredores donde se procesa minería, hay corredores donde se recupera café, hay corredores donde se trabaja con lana de alpaca, hay corredores donde se trabaja con lácteos, pero cada uno de esos corredores económicos tiene su fragilidad y es ahí donde tienen los problemas, los conflictos. Por ejemplo, Cajamarca es un nodo de los lácteos, Arequipa es un nodo de los lácteos. Cuando un conflicto cierra la carretera y bloquea el corredor económico de los lácteos, deja a la gente sin entregar la leche en la planta. Y la leche se acidifica antes de las 8 horas, lo cual significa que se perderá la producción y es imposible dejar a la vaca sin ordeñar. O sea, hay que hacer el esfuerzo de alimentarla y ordeñarla. Y si no hay paso, hay que perder la leche. Es un corredor muy frágil, muy, muy frágil. Hay corredores también frágiles, pero con distancias mayores, ¿no? Por ejemplo, los pueblos de la Amazonía, que dependen de la llegada de la chata, de la nave, de la lancha, se ven bastante afectados cuando no llega el alimento después de un periodo de tiempo, y sobre todo el combustible, que es una cosa muy valiosa. El bloqueo de los ríos los afecta. Cada zona o cada corredor económico o cuenca puede ser afectado por la conflictividad cuando es bloqueado. Pero lo cierto es que en el Perú está construido de corredores económicos y cuencas en las cuales se ha ordenado el país. Y ustedes pueden ver que sean las carreteras o los ríos, los caminos asocian corredor económico y cuenca. Salvo en las transversales, ¿no? En las vías transversales como la Panamericana, que es una singularidad, y en algunas vías transversales en la sierra y la selva. Sigamos. Ahora, el acondicionamiento territorial es un factor fundamental. Y claro, uno diría, bueno, ¿cuál es el criterio para acondicionar un territorio? ¿Cuál es la lógica para acondicionar un territorio? ¿El acondicionamiento puede causar conflicto? ¿El mal acondicionamiento puede causar un conflicto? Lo cierto es que no son infinitos los recursos del Estado peruano
y disponer infraestructura para acondicionar el territorio implica sacrificar esos recursos, lo cual debería ser inteligentemente. En mi caso, yo que perteneció a la Oficina de Inversión del Ministerio de Economía, sigo defendiendo que el ISNIC era lo correcto, porque hay que buscar eficiencia en el gasto. Pero si lo pensamos nuevamente, nos vamos a dar cuenta que el Perú necesita muchísima infraestructura para ser justo en la vida normal. Por ejemplo, yo les doy una idea. Hacia el año 99-2000, se había invertido 6.000 millones de dólares en hacer infraestructura de riego mayor en la selva. ¿Qué es infraestructura de riego mayor? Grandes vasos, o sea, grandes represas como Poechos, Gallito Ciego o Condoroma. Luego canales impermeabilizados de gran calidad, ¿no? Y en tercer lugar, tecnología de aplicación. La aplicación puede ser riego por gravedad, riego por goteo, aspersores. Pero póngase a pensar lo siguiente, ¿eso qué hacía? Hacía que la costa fuera muy competitiva, pero esa competitividad no se da en la sierra, y la diferencia es bien sencilla. Gran parte de la sierra peruana tenía solamente agua en época de lluvia. Felizmente, en los últimos años, ya se ha hecho afianzamiento hídrico de cuencas y se está tratando de que las cuencas de la sierra dispongan de agua los 12 meses del año. Porque por lo general las cuencas solo eran usadas para los trasvases. Pocos casos, como Río Cachi, por ejemplo, para garantizar agua, tanto a Huamanga como a Vinchos y otras zonas aledañas, se habían dado en la sierra peruana. La gran parte de los procesos de represamiento eran para dar agua a la costa. Y esto es un hecho injusto porque también los valles de la sierra son sumamente productivos. No se puede negar que hay zonas como Acobamba, por ejemplo, donde cada centímetro está sembrado y es muy rentable. Pero sin el apoyo de afianzamiento hídrico, esas aguas que podrían irrigar y asegurar la vida de esa población no llegan. Otro mito que hay es que la selva no se debe irrigar, y eso es falso. En la selva hay dos problemas centrales. Hay zonas en las cuales no llueve sobre algunas épocas del año, y en segundo lugar, donde hay greda, por ejemplo, como San Martín de Pangoa, el cacao sufre al comprimirse las raíces. Entonces, claro, cuando uno piensa en el riego, dice, deberíamos ser justos. La dotación de agua, el afianzamiento hídrico de cuencas, la disponibilidad de agua a los 12 meses del año y garantizar que los cultivos no sufran estrés es importante. Y el Estado tiene que decidir permanentemente dónde colocar infraestructura. Entonces, mientras que en los sistemas de salud, nuestro concepto era el sistema de referencia y contrarreferencia y la jerarquía de establecimientos, en el caso del sistema de riego de salud, el sistema de riego agrario, el concepto es asegurar el financiamiento de cuencas para que haya una producción de 12 meses y así mejorar la condición de vida del agricultor. Cada infraestructura, sean colegios, sea comunicaciones, sea riego, sea agua potable o desagüe, tiene una lógica de aplicación en el territorio. Y los errores en esa lógica de aplicación dan como resultado conflictos y también problemas a la población. No es ninguna novedad decirles que en el caso de la gestión del agua para uso humano, sobre todo el vertimiento de los desechos y además el manejo de residuos sólidos, el Perú tiene mucho por avanzar. Pero ciertamente uno de los temas importantes que todo país enfrenta es el acondicionamiento territorial para que su población viva en condiciones de accesibilidad, de seguridad, de sostenibilidad y de viabilidad económica. Ahora hablemos del funcionamiento de un territorio, y esto se lo pongo ¿por qué? Porque ahora vamos a hablar de conflictos. Fíjense ustedes, todo territorio tiene una parte física que funciona, una parte económica y una parte social. Cada una de ellas, este esquema que tengo acá se los voy a explicar, son importantes para entender un conflicto. ¿Qué es lo que sucede en un conflicto? Si un conflicto es localizado en una ciudad, en un área determinada, en teoría no debería de afectar el funcionamiento del territorio, pero sucede que sí lo afecta. Les doy algunos ejemplos. Cuando ha habido protestas en el oleoducto norperuano, en los pueblos del oleoducto, y dígase inicialmente, estas protestas empezaron en zonas afectadas como el lote 1AB 192, que es la cuenca del Pastaza, Morona y el Corrientes, y en el 88X, que es la cuenca del Corrientes, ¿no? Desde la parte
alta en Río Corrientes, hasta la bomba de Yanayacu, al pie de la Reserva Nacional de Pacaya Samiria. ¿Qué era lo que los marchantes trataban de atacar en toda protesta? Las estaciones de bombeo. Lo mismo pasó en el año 2002, cuando los aguarunas, los aguajún, pedían que se ampliaran las carreteras que llegaban, aquella vez me acuerdo, a Huahuico y otros sitios, que intervinieron la estación 7, el valor de lo que era la estación de bombeo de petróleo. ¿Por qué? Porque era el nodo del corredor económico. De eso dependía el funcionamiento del ducto. Pero este fenómeno no se ha dado solo allí. Cuando un corredor económico es un corredor de lácteos, el primero en estresarse con el bloqueo de carreteras es el productor ganadero lechero. En todo espacio territorial se presenta el problema del riesgo de que un conflicto afecte la parte física, económica o social de una estructura dentro del territorio, afectando el ordenamiento, el acondicionamiento, la articulación. Algunos ejemplos para que podamos notarlo. Miren ustedes, el problema de la minería informal en varias zonas del país ha cambiado el ordenamiento de la población en el territorio, reasentando personas en algunos lugares complejos. Para los que seguramente nos acompañan del sur del Perú, no es una novedad hablar de Ananea. Ananea es un lugar donde los relaves mineros tienen todavía contenido de oro y hay payaqueros, o sea, aquellos que explotan el oro que está en el relave. Pero Ananea, que es un distrito relativamente amplio, tiene una zona que está sumamente cargada de población, que vive en condiciones muy difíciles, a la cual también es muy difícil brindarle los servicios necesarios. Es un poblamiento complicado, pero es un conflicto en potencia, porque no se puede hacer mucho para moverlos ni para cambiarlos, porque estas personas han encontrado eso como único medio de subsistencia. Y la verdad es que vive en una situación difícil. Otro caso, por ejemplo, se nos presenta cuando analizamos el caso del oro en Madre de Dios. De la misma manera, tenemos corredores de oro que no se controlan, y es una dificultad para el país. Y el asentamiento de personas en la zona es una dificultad, y tiene que encontrarse una solución para que esas personas puedan vivir en condiciones adecuadas y desarrollen su actividad económica sin que esa esté necesariamente reñida con las leyes. Otra cosa importante es cuando los procesos de acondicionamiento se confrontan con la población. Habrán notado que en algunas irrigaciones se producen invasiones antes de que la irrigación se dé. Para nadie es un secreto que Chinecas tiene ese problema. Ustedes saben que de las aguas del Santa se abastecen tanto las irrigaciones que están al sur de la Libertad, como este proyecto, que es un proyecto muy querido de la región Ancash, que sin embargo tiene parte de su tierra invadida. Y eso es también un problema para los desarrolladores del proyecto. Acondicionar el territorio confrontándose con el proceso de poblamiento es una dificultad que camina hacia el conflicto. Otra cosa también se da, que en algunos casos la articulación de los pobladores en el territorio colisiona con algunos de los elementos físicos, económicos y sociales de tal forma que no se puede sacar adelante el proyecto. Miren, por ejemplo, cuando uno mira la zona productora de conchas de abanico de Bayóvar, en el caso del puerto de Bayóvar, cuando me tocó a mí negociar con los pescadores marisqueros no tenían ningún problema en que se colocaran las estructuras propias del cultivo de conchas de abanico en zonas como Puerto Rico. Sin embargo, no era la misma situación en Parachique. ¿Por qué? Porque la actividad pesquera es diferente y en algunos casos no incluye mallas de arrastre, otros equipos que se pueden ver afectados por el cultivo de conchas de abanico. Entonces, ¿qué sucede? La articulación entre el poblador local, su actividad, sus acopiadores y sus propios líderes o su cuenca, a veces se pone en el camino del desarrollo del acondicionamiento territorial. Por una actividad económica, por una actividad social, por algún elemento físico. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la hidrovía.
La hidrovía es una cosa muy interesante, pero hay una idea que crece alrededor de las personas en la hidrovía, que se preguntan algo, me decía, me acuerdo, ya, pero son aves grandes. Yo no vivo en el río Amazonas, no vivo en el Marañón, no vivo en el Ucayali, vivo en un brazo del río, ¿no? Vivo en el Chambira, arriba, no vivo en Nuevo San Juan a la entrada, yo vivo arriba, pues vivo arriba. ¿Qué hago? Esas naves grandes no van a venir a buscarme. Y si sacan del camino a las naves pequeñas o medianas, ¿quién va a ir a recoger mis productos? No es que eso no esté previsto, porque yo me imagino que los que han diseñado la hidrovía lo han pensado y analizado. Pero establecer cómo se va a hacer la interceptación de las naves, el alige, si es que se va a permitir el alige, porque normalmente no está permitido, el alige es el traslado de carga de nave a nave, o los puntos de encuentro o de intercambio entre naves en puerto, son temas importantísimos. Y claro, la gente tiene preocupaciones, porque se transporta, porque lleva carga, porque sus zonas no son accesibles, porque en la Amazonía no hay prácticamente puertos. O sea, si ustedes tienen la oportunidad de transitar el Ucayali y el Amazonas, se van a dar cuenta que puerto hay en Iquitos, puerto más o menos hay en Yuremagua, puerto más o menos hay en Pucallpa, pero Pebas, San Pablo, Nuevo Chimbote, Caballococha, o cualquier otra ciudad, definitivamente eso no se puede llamar un puerto, ¿no? O sea, si ustedes alguna vez pueden llegar a Pebas, en el camino que va entre Iquitos y Caballococha, se van a encontrar una fila de escaleras en la que hay que subir rodando un cilindro de petróleo hacia arriba. Ese tipo de infraestructura no da para nada. Entonces, claro, el encuentro en esta matriz entre esos tres elementos, lo físico, lo económico y lo social, con el ordenamiento, el conocimiento de la articulación, eso es el hacer funcionar al territorio. Y quien gestiona el territorio domina esta matriz y la tiene clara. De otra manera, no gobierna el territorio y no logra las cosas que hay. Si ustedes tienen la oportunidad y revisan planes de desarrollo, por ejemplo, como el de, me parece que es 2011-2013 que desarrolló Holanda, ustedes se dan cuenta que ellos dicen tiene que lograrse un territorio que sea viable, sostenible, sustentable, seguro para toda la población. ¿Y eso cómo se logra? Construyendo esta lógica. Ahora bien, cuando nosotros miramos los conflictos, nos encontramos el ataque a los nodos. Aquí vuelvo de nuevo al tema del oleoducto. Acá pueden ver el 192.1AB cruzado por el río Corrientes y por el río Pastaza y el Morona. Y el lote 88X, que como ustedes lo pueden notar acá, llega hasta abajo, hasta el Parque Nacional Pacaya Samiria, en la estación de Yanayacu. Estas son zonas donde el conflicto lo que ha hecho es tratar de controlar los nodos de los corredores. ¿Y cuál es el nodo del corredor petrolero? La bomba. Las bombas son los nodos. Ahora pregunto, si lo pensamos por un momento, ¿cuál es el nodo del corredor minero sur? Las instalaciones mineras de las minas que se encuentran tanto en Chumbivilcas como en Apurímac. No, ese no es el nodo. El nodo es el paso de comunicaciones por el que los vehículos se dan al encuentro con el tren. Bloqueado ese nodo, el mineral no sale y las minas tienen que parar. Pero eso se dan todos los conflictos. Cuando ustedes, por ejemplo, vean protestar a los cafetaleros, las protestas más grandes no se dan en Pichanaque, se dan en La Oroya, bloqueando el paso que viene desde varios sitios, Cerro de Pasco Junín, Huancayo, o sea, Huancayo hacia Lima y el corredor que viene de Selva Central. Porque eso es un nodo de comunicación. Un nodo es un punto donde las cosas se articulan, donde se puede cerrar la puerta. Y claro, el control de un conflicto pasa por comprender el riesgo que ese nodo tiene y cómo evitar que el nodo sea afectado. Aquí no es un tema solo de represión, es un tema de trabajar con la población, de conversar con la población, de prever lo que va a pasar, de tomar acción. Y de eso vamos a hablar. Vean ustedes, cuando tenemos delante de nosotros un conflicto y queremos mirarlo desde el punto de vista técnico, lo primero que hacemos es reconocemos los puntos calientes en el ordenamiento territorial. Tiene que haber algún lugar
más complejos que otros de trabajar. En todo el territorio nacional, donde ustedes me digan, hay puntos más calientes que otros. Sea que me hablen de la Yará y los Palos en Tacna, o sea que me estén hablando de Acobamba, hay algún punto caliente donde está el poblamiento, donde está la gente, donde está el núcleo humano. Lo otro es que hay infraestructura más vulnerable que otra. En la conflictividad siempre hay alguna infraestructura más vulnerable. Alguna infraestructura que es importante para todos y que debe ser conservada y preservada, pero también que puede ser motivo de enfrentamiento. Y obviamente, lo otro es que tenemos que saber cómo están articulados los actores en el territorio. Por ejemplo, cuando se hacen un paro de transportistas, hay actores en el territorio que están o no articulados. No es difícil encontrarlo. Por ejemplo, si uno en una ciudad ha articulado mototaxistas, los mototaxistas que manejan estos pequeños vehículos son actores muy importantes en los conflictos en las ciudades y en los perímetros urbanos. En cambio, en el transporte mayor, los vehículos de carga pesada son los actores principales en carretera. En otras zonas del país, el actor principal puede ser determinado. En el caso, por ejemplo, de Pichanaki, o de La Merced, o de Selva Central, es el cafetalero. En el caso de Quillabamba, el productor, que también hay que considerar ahí los cocaleros, porque en el caso de Quillabamba hay personas que tienen licencia para producir coca y lo hacen de manera ancestral. También hay productores de café, productores de cacao y frutícolas, y es un gremio importante junto con el gremio del sindicato de la municipalidad de Quillabamba, que tuvo presencia en los últimos conflictos. Y así en cualquier zona del país, siempre hay un grupo articulado con los otros que va a definir el liderazgo, que va a tener posición. Por ejemplo, cuando les hablé del Pastaza, yo les puedo decir que los quechuas definen mucho del conflicto, mucho más que otras etnias en el caso del Pastaza. Pero si estuviéramos hablando de otras cuencas, por ejemplo, como la cuenca del río Ucayali, estaríamos pensando en la etnia Pano y sobre todo en los Shipibo o Conibos. O en el río Requena estaríamos pensando en los Matsé. Hay grupos que tienen presencia. Ahora, si tenemos claro y hemos reconocido bien cuál es el ordenamiento sensible, cuál es el acondicionamiento sensible y cuál es la estructura, hay que pensar en mitigarlo. El operador de conflicto piensa en cómo mitigar el tema. Porque claro, si hay un punto caliente donde hay personas, hay que tender las manos al diálogo. A mí me pasó, cuando pasó lo de Pichanaki, nos pidieron que entráramos con el Ministerio de Agricultura y felizmente el conflicto se enfrió porque a quien le tendimos la mano fue a los grupos en Selva Central, a los productores de café y cacao y a los miembros de la etnia Arawak. Entonces, la etnia Arawak que está en Selva Central es fundamentalmente los chanencas, los machiguengas, los no machiguengas, los guinis y obviamente los yanechas. Les tendimos una mano y como trabajamos con esos dos grupos, fue fácil porque ellos eran realmente la organización vital de la vida en Selva Central. Y claro, uno mira las instalaciones en conflictos, el problema en esa vez me acuerdo que era el tema con la petrolera, pero había mucha más necesidad en cuestiones de infraestructura de riego, de servicios agrarios y de atención a la población. Y claro, como uno reconoce la articulación que existe entre las personas, porque obviamente alrededor de los productores de café están también los productores de cacao, los de quión y todo el grupo, porque el núcleo central son los cafetaleros, pero los demás se articulan a ellos, se podía mitigar. Y en toda zona donde se opera un conflicto, uno siempre se hace la misma pregunta. O sea, ¿qué puedo hacer para que el grupo, el núcleo central que tiene presencia en el empoderamiento de la población, en su organización, en su presencia física, se haga partícipe del diálogo? ¿Cómo puedo trabajar las mejores infraestructuras y protegerlas o evitar que ellas causen problemas? ¿Y cómo puedo reconocer la articulación que hay entre los actores para poder lograr un trabajo bien consensuado? Porque a veces uno trata con quien no articula con nadie y eso no sirve para nada.
El otro problema en el manejo de conflictos se llama continuidad operativa. También lo van a ver en el tema de desastre. Continuidad operativa, ¿qué es? Son las medidas que adoptas como institución o como empresa para que el servicio se siga realizando, al margen de los problemas que hay. En el caso de desastres, continuidad operativa significa que vuelvas a prender el agua, vuelvas a prender la luz, vuelvan a transitar las carreteras, vuelva a haber alimento lo más rápido posible después de que ha sucedido el desastre. Por ejemplo, un terremoto. Pero en el caso de un conflicto, uno tiene que ver qué capacidades tiene el Estado para responder a los lugares donde la población está ubicada y seguirles brindando los servicios aun cuando un conflicto puede ser complicado. Esa es la primera cosa, porque uno dice, no se mueven simplemente policías y servidores de público por moverlo. El tema es, la gente tiene que seguir teniendo agua, tiene que seguir teniendo pan, sigue teniendo alimento, tiene que tener combustible. ¿Cómo lo aseguran? Eso es la continuidad operativa. Y claro, la infraestructura que puede ser afectada siempre tiene que tener un plan de respuesta, siempre tiene que tener una solución. De no ser así, uno puede afectar algunas actividades. Ustedes se imaginan, ¿no? Si alguien decidiera sabotear, por ejemplo, un canal mayor de riego, podría afectar todo un valle productivo, hacerle muchísimo daño. Eso es algo que no puede suceder. Pero lo mismo si se detiene el funcionamiento de las ambulancias o si se bloquea la operación del sistema eléctrico. Y finalmente, en la continuidad operativa, uno tiene que sumar actores y aliados. Este es un fenómeno que se da también en los procesos de diálogo. Cómo hacer que los actores nos ayuden a que las cosas vuelvan a la normalidad, a que se siga produciendo, a que siga saliendo producto. En eso es donde se encuentra la vitalidad del operador público y del negociador. Y finalmente es dar solución, ¿no? Como siempre, la receta siempre irá por el diálogo, pero diálogo constructivo y aprovechamiento de la oportunidad, sabiendo que ese territorio debe volver a funcionar, lo que les dije, tiene que volver a fluir, tiene que volver a articularse, tiene que volver a operar el corredor económico, tiene que volver a generarse el empleo, el ingreso y el negocio que hay. Finalmente, solo queda darme las gracias e invitarlos a que hagan las preguntas que ustedes consideren pertinentes. Tenemos un momento para conversar y para dialogar. Me gustaría escuchar sus preguntas y las curiosidades que ustedes tengan, y luego se les hará algún cuestionario para que ustedes puedan poner sobre la mesa sus informes. Quiero recordarles que hay algunos instrumentos de la conferencia anterior que seguramente se les han pasado para que refuercen o perfeccionen el conocimiento que tienen. Nuevamente les agradezco su paciencia y espero sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos a Andrés Escudero por su excelente disertación brindada. A continuación, invitamos a cada uno de los y las presentes a que puedan hacer sus preguntas referente al tema desarrollado el día de hoy a través del chat o a través de la opción de preguntas y respuestas. Antes de dar lectura, queremos saludar a aquellas municipalidades, gobiernos regionales e instituciones que se han conectado y nos han acompañado con su presencia el día de hoy. Muchas gracias. Vamos entonces a dar paso a continuación a las preguntas. Un momento, por favor. Invitamos a que todos y todas puedan hacer sus consultas. Primera pregunta, Andrés. ¿En una negociación, un acuerdo podría ir en contra de la ley? Buena pregunta. A ver, les comento un caso. El año pasado salió el Reglamento Ambiental Agrario, el REGASAR, el proyecto de Reglamento Ambiental Agrario. Este proyecto está basado en la ley forestal. Y entre otras cosas, la ley forestal dispone que no puede haber agricultura en tierras de vocación forestal. Sin embargo, esto es probablemente una deficiencia de la ley. Y ustedes pueden leer incluso o escuchar en la internet a Marc Duroyan y otros especialistas ambientales diciendo que acá se cometió un error. El año pasado, ante esta situación, ya ha comenzado un proceso de diálogo con cafetaleros, productores de todo el país sobre el tema. Incluso yo he escrito algunos artículos sobre el tema y he hecho exposiciones del Congreso sobre esto. Pero, ¿qué es lo que están proponiendo? No es, o sea, si bien proponen
que se modifique la ley y en teoría los acuerdos que se están llegando con el Ministerio de Agricultura y con el Congreso difieren de la ley y podríamos decir que no están de acuerdo con lo que dice la ley forestal a la perfección, lo que se está buscando es modificar la ley, porque no existen leyes perfectas. Cuando, por ejemplo, sucedió el baguazo se produjo en un proceso de lucha contrario a una ley que había salido. Entonces, ¿qué es lo lógico que el funcionario tenga? La mente abierta y darse cuenta que la ley puede cometer errores, que no puedo meter preso a la gente simplemente porque cortó un árbol que él mismo sembró o su padre sembró hace 50 años, o no le puedo quitar el título a alguien simplemente porque a mí me parece que la tierra tiene vocación forestal. Entonces, ¿qué sucede? Sí se puede negociar difiriendo de la ley. Eso no es un delito, porque lo que se le está pidiendo al funcionario público, cuando esto es de justicia, que se perfeccione la ley para que no afecte a los ciudadanos. ¿Se dan esas negociaciones? Sí, claro que se dan. Por eso es que muchas de las negociaciones son de carácter política. Y cuando uno lee instrumentos internacionales no se habla de conflictos sociales, se habla de conflictos políticos, es decir, aquellos que afectan el poder. Ustedes pueden abrir un periódico y cada vez que vean un conflicto, darse cuenta rápidamente que en algunos casos lo que se rebate es el contenido explícito de alguna ley o de alguna norma o alguna disposición que por sus características afecta a la población o afecta a un grupo determinado. Entonces, ¿se puede? Sí, claro, por supuesto que se puede. Y claro que se puede, y a veces se debe. No necesariamente eso va a ser aceptado por el funcionario, porque aquí pesan los argumentos. Los argumentos son los que a uno le demuestran que lo que está dispuesto en la norma no es necesariamente lo más adecuado y merece ser corregido. Si acaso eso se demuestra, cosa que se dan debates en el Congreso y debates en los ministerios, pues se corrige. El Estado finalmente está ahí para reflexionar y servir a los ciudadanos. Y no existe ninguna ley en el Perú que esté escrita en piedra. Hay algunos criterios sanos y saludables de lo que es justo, pero la norma fina que se aplica se puede mejorar. Así que yo no le veo ningún problema. Y sí puedo dar gran cantidad de ejemplos en los cuales se ha discutido y negociado cosas que no eran exactas a la ley y que incluso diferían de la ley solo para mejorarla y perfeccionarla. Por favor, gracias. Muchas gracias. La siguiente consulta. ¿Por qué en algunas regiones, bueno, ya le dijimos, por qué los conflictos están influenciados por los recursos naturales? Qué interesante pregunta. Los conflictos estén influenciados por recursos naturales. Lo que pasa es que los recursos naturales no necesariamente son del disfrute de uno solo. Hay recursos naturales que lo disfrutamos varios. Uno es, por ejemplo, el agua. Si usted riega, si usted tiene un predio agrícola y utiliza el agua, compite por el agua con otros actores. Es un recurso natural escaso que todos queremos utilizar, pero no es el único conflicto que hay. La pesca también es un recurso natural. Y créame, no toda la gente está de acuerdo en el mundo de la pesca. Hay gente que considera discutir los derechos de pesca. Y en muchos conflictos se discute el uso de un recurso natural que es público. Eso cuando hablamos de cosas como el agua, la pesca o la madera. También la tierra. Fíjese usted, por ejemplo, en el caso de la selva peruana, se han otorgado más de una vez bosques de producción en concesión sobre pueblos que ya existían hace 100 años, sobre gente que había sembrado su propio bosque. Entonces, claro, el problema con los recursos naturales que hay en el territorio es que hay más de un tenedor de recursos, hay más de uno que lo necesita, hay más que uno que se atribuye su derecho. Entonces, el Estado tiene que buscar un medio justo para la distribución del recurso y su explotación. Eso cuando hablamos de esos recursos. Cuando hablamos de los recursos minerales, como por ejemplo el cobre, el plomo, plomo plata, el zinc, el estaño, estos que se extraen en los polimetálicos o en las auríferas, ¿qué nos encontramos? Ahí sí nos encontramos un proceso diferente. Nos encontramos un proceso en el cual lo que se discute es el derecho de superficie de la tierra y el uso del agua en la zona. Y claro, todos esperan recibir una retribución justa por la tierra que han entregado, por el espacio que han dotado. Y a veces la negociación no es lo más justa. Hoy en día, cada vez más las minas son conscientes de eso.
y tratan de compensar de manera generosa esto. Pero en algunos casos, especialmente hace mucho tiempo, no se hacía esa compensación. Y ese es el problema. Si ustedes quieren ahondar en este tema, pueden buscar en los manuales de debida diligencia de la OSD. De paso, nosotros queremos ser miembro de la Organización de Países Desarrollados. Bueno, vamos a tener que aplicar algo que se llama manuales de debida diligencia, que son aquellas donde reconocemos a los actores a nuestro alrededor, los impactos que tenemos sobre ellos y los derechos que tienen ellos. Eso es la relación comunitaria y responsabilidad social moderna. Por eso notarán que hay empresas más modernas con mucho menos problemas que otras. Bueno, a ver, sigamos. ¿Qué más tenemos? Muchas gracias. La siguiente pregunta. En un conflicto territorial, ¿cuánto influye y decide la cultura local y el desentendimiento de esta cultura local en el proceso de negociación? Es interesante. Miren, hay bastantes discusiones sobre qué es cultura local. Todas las personas tenemos principios de racionalidad, criterios y otras cosas. Hay algunas singularidades culturales que cobran importancia, más que otras. Y también hay que desmitificar, porque no todo es no todo es lo que la gente cree. O sea, el hombre andino, el hombre amazónico, es un hombre racional, que tiene un criterio muy racional en lo que está haciendo. Pero, ¿cuál es el elemento cultural? ¿Qué cosa es el elemento cultural? El elemento cultural, lo que nos dice a nosotros, es la forma en la que esas personas interpretan la comunicación y los actos de la empresa o de las instituciones públicas. A veces, por ejemplo, hace unos años se dio el caso de un asesor presidencial que en una reunión con nativos se puso a gritar al líder. Yo soy amigo y asesoro a algunos líderes después de haber sido negociador del Estado peruano, pero sé que hay límites que no debo cruzar, que no hay que cruzar. Uno tiene que respetar al otro, tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque gritar en una cultura patriarcal, por ejemplo, un líder nativo frente a los demás y descalificarlo diciéndole que es un ignorante, un incapaz o un inútil, es un insulto que él no va a poder perdonar, lo estás insultando en su casa. Ese es un elemento cultural que funciona aquí y en la Polinesia. En un pueblo chico, las cosas son diferentes que en un pueblo grande. En la ciudad de Lima, alguien está manejando, te insulta cuando manejas tu carro y lo dejas pasar. En un pueblo pequeño de 6 malocas, eso no pasa. Ese es un elemento cultural que lo diferencia. Otros elementos culturales son los roles que cumplen las personas. Por ejemplo, en el Perú, de las comunidades nativas que existen, solamente hay una donde de manera natural la mujer tiene todos los derechos, que es la Eña Chipibo-Conil, porque ella ha robado el conocimiento de la Cuchma en sueño. Pero en otros grupos étnicos, uno va a notar que la mujer, cuando tiene ciertos poderes, permanece al costado y uno habla con el varón. Una cosa muy normal en los ríos de la frontera con Colombia o Ecuador, ¿no? Incluso la frontera con el Brasil, que uno tiene que hablar con el varón. Aun cuando la mujer pueda tener una presencia importante y pueda tener seguramente la consulta. Pero esto no es lo mismo cuando uno va, por ejemplo, a Puno, o uno va de repente al sur de Ayacucho, o a Paucar de Sarazara, a otros sitios, donde de repente uno se encuentra otras características, o Huancayo. La posición de la mujer en la negociación cambia según el lugar. También hay otros elementos culturales que son los símbolos que utilizan. El poblador en particular usa los símbolos que tienen valor en su cultura. Los sombreros, la ropa, los estilos tienen un significado. Y a veces es un significado que merece respeto. Y cuando nosotros a veces vamos a negociar a un lugar diferente, despreciamos la comida o la ropa, o la forma de hablar, o la forma de caminar, sin darnos cuenta que tiene un significado, sin comprenderlo. Incluso, eso es uno bromea a la gente y le dice, mire, si yo quiero, por ejemplo, halagar a alguien, o hablar de algún artista importante en Lima, se me puede ocurrir 50.000. Pero si yo estoy en este momento en Jauja, de repente se me ocurre que más peso tiene escuchar al príncipe Acollino, ¿no? Cada espacio tiene sus valoraciones a la música, a la comida,
Y lo peor que se puede tener es desprecio. Un problema grande que hubo por muchos años en los relacionistas comunitarios es no aprender a reconocer ese aprecio y esas características, a no comprender lo que significa culturalmente algunas cosas. Por ejemplo, cuando uno va a Ayacucho y la vez pasada, hace unos años iba a buscar a un amigo ahí y me dicen, está lavando ropa. Claro, había fallecido alguien, en un entierro se lava ropa después del proceso y antes de la comida. No comprender ese tipo de elementos hace que se nos vea como irrespetuosos, como majaderos. Y es lo peor que puede hacer un negociador, un operador de conflictos, un funcionario público. Si no comprendo la cultura, espero a comprender antes de emitir una opinión. Eso es un elemento cultural importante. Y obviamente también es importante comprender el orden de prelación en el que hablan los líderes. No todas las culturas permiten hablar a la gente igual. Por ejemplo, si yo me muevo dentro de un espacio mágico en las comunidades nativas, en los chipigos conmigo, quien canta, y canta finito, y canta para cada actividad en el interior de la selva es la mujer. Ella conoce los cánticos y tiene un valor mágico. No comprender esos elementos es a veces un problema. Entonces, si yo les cuento, por ejemplo, problemas culturales que hemos tenido, ustedes sabrán que en el caso de Río Las Piedras tuvimos un problema con los nativos de la zona, ¿no? Si no me recuerdo, si mal no recuerdo, es en Monte Salvado, que tuvimos el problema de que se les sembraba maíz en la vereda de enfrente, en la banda. Luego se les negó el maíz. Luego ellos ofrecieron un niño, si ustedes alguna vez saben, se ofreció un niño colgado de la mano. Una situación muy difícil de comprender para las personas. Pero no faltó un momento en el cual 3 chicas de los nativos no contactados cruzaron al otro lado y algo les hicieron. Algo les hicieron y un grupo de nativos, ya no los que veían, ya no los niños de 17 años o 18 años, sino un grupo de gente mayor con lanzas, atacó el pueblo y mató gatos, vacas, todo, y sin encontrar a la población también los mataba. Esos son elementos culturales importantes. Ahora, les quiero comentar yo uno de mi propia experiencia. Cuando negociaba en el Pastaza, le pedí a José Carlos Vilcapuma, presidente del Fondo Editorial de la Agraria, antropólogo, abogado y primer viceministro de Interculturalidad, que me noticiara a esa población. Y me notició que los quechos del Pastaza procedían de Ecuador y tenían costumbres agrícolas. Eso permitió que en la negociación se discutiera sobre darles ganado a los nativos. Parecía absurdo darles ganado y semilla, porque se suponía que eran cazadores y recolectores, y resultó que no era cierto, que no eran cazadores y recolectores. En realidad no tenían que comer y tenían costumbres agrícolas. Comprender todas esas características, qué vale una vaca, qué vale un predio agrícola, qué cosa es más importante, es parte de la construcción cultural, pero es todo un tema de especialidad y está más allá del manejo territorial, ya es la gestión antropológica y cultural y nos daría para muchas charlas cada segmento de la culturalidad. Pero gracias por la pregunta, pues muy bonita. Muchas gracias. A continuación, vamos a dar pase a una evaluación. ¿Me escucha? Hola, hola. Sí, disculpen. A continuación, vamos a dar pase a la evaluación para que los estudiantes, perdón, los participantes puedan marcar. Son preguntas sencillas para que puedan ustedes elegir. Vamos a dar pase, por favor, se les pide que todos puedan responder. Ya está disponible. Les va a aparecer una ventana delante de su pantalla para que ustedes puedan elegir las opciones. ¿Mm? Micro.
Se les solicita que por favor puedan responder. Son 10 preguntas de respuestas para marcar. Pueden ustedes elegir, no tiene carácter, no tiene una nota. ¿Está prendido? ¿Me escuchas? Ahora sí. Se les pide a los y las participantes que por favor puedan completar la evaluación que ustedes están teniendo. Son opciones que le va a aparecer en la pantalla. Una ventana que les aparece, ya están llenando algunos. Por favor, se les pide que todos puedan participar. No tiene carácter evaluativo, sino nos sirve como un instrumento de medición para saber qué tanto han comprendido sobre el tema desarrollado el día de hoy. De la mismo modo, se invita a todos los participantes registrar su asistencia a la próxima sesión, que será el 11 de julio. En el chat se está colocando el enlace para su inscripción en las siguientes conferencias, ¿no? De igual manera, los documentos de trabajados se va a ir compartiendo en un link para que ustedes puedan tener acceso. También se les recuerda que una vez que ustedes ingresan al Zoom, es registrar su asistencia de manera automática, así que no es necesario compartir ningún link de asistencia. Para ustedes acceder al cuestionario, tienen que presionar en un botón, la parte inferior que dice votación, y si están desde el celular, también les aparece en la pantalla para que se unan a esta votación. Sí, igualmente, antes de retirarse de la sala, también serán dirigidos a una encuesta de satisfacción. Entonces vamos a ir cerrando la votación en un minuto y solicitamos ya a Andrés que dé sus palabras de despedida para ir cerrando la reunión del día de hoy. Nuevamente, agradecer a los presentes que han participado en esta actividad. Va a haber un video de refuerzo de estos documentos. Yo los invito también a leerme en redes sociales. Siempre escribo sobre estos temas. Hay que comentar que hay algunas preguntas en que ha preguntado por qué no se incorpora este tema de gestión territorial, o por qué no se toca, o por qué no se maneja. En el Perú somos una parte del mundo, pero a nivel del mundo sí se toca, a nivel del mundo sí se estudia. Y lamentablemente la gran parte del conocimiento no se produce en español, se produce en otros idiomas, sobre todo en inglés. Pero para quienes quieran buscarlo, el HIK de Alemania u otras instituciones sí tocan estos temas. Y existe mucha bibliografía. Ustedes pueden encontrar en español también en las universidades españolas, en los repositorios, tesis sobre investigaciones de conflictos a nivel mundial, donde se discute estos temas.
Entonces creo que hay muchísimo material disponible para quien lo quiera buscar. Y además es un tema nuevo. Para mí como sociólogo, cuando pasé por la universidad, el tema de conflictos era muy restringido. Muchos libros que hoy conozco y a los que he tenido acceso proceden de la última década, son recientemente escritos. Entonces estamos hablando de un tema nuevo en el que los mismos profesionales de la especialidad estamos aprendiendo y tratando de construir conocimiento y difundirlos en la medida de lo posible. Nuevamente yo quiero agradecer al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social por la oportunidad de dirigirme a todos ustedes, a los presentes que nos han acompañado el día de hoy, a Misael Ochoa, director de Gestión Territorial del Ministerio, y a su equipo técnico que nos acompaña, como Dante y Gisela, que siempre nos apoya en estas conferencias. Espero que ustedes revisen el material instructivo, los ejercicios y el video de refuerzo de esta como de la conferencia anterior y podamos contar con ustedes nuevamente el próximo martes. Nuevamente me despido agradeciendo la oportunidad de haberlos acompañado. Un abrazo y muchas gracias. Hasta luego.